Saludo República Dominicana para todas aquellas personas que nos siguen a través de los diferentes canales. Bien, como de costumbre, este programa inicia con la bendición del Señor y hoy vamos a leer la palabra de Dios que está tomada del Santo Evangelio de San Lucas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a la gente: cuando veis subir una nube por el poniente, decid enseguida, chaparrón tenemos, y así sucede. Cuando sopla el sur, decid, va a ser bochorno, y lo hace. Hipócritas, si sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismo lo que se debe hacer? Cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito, haz lo posible por llegar a un acuerdo con él mientras vais de camino, no sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te mete en la cárcel. Te digo que no saldrá de ahí hasta que no pagues el último céntimo. Palabra del Señor, te alabamos a ti, Señor Jesús. Así iniciamos su espacio, abogado, justicia y sociedad. Bien, señores, en el día de hoy tenemos un invitado especial, un académico de recia formación intelectual, el cual domina varios idiomas. Podemos decir que es no un polifacético, sino un políglota. Tenemos con nosotros a Mohamed El Fahari. Muy buenos días, maestro. Buenos Maestro días, Mohamed. magistrado, un placer. Gracias, maestro. Bien, vamos a leer parte de lo que es el currículum vitae del intelectual académico y encargado de la carrera de idiomas en la Universidad Abierta para Adultos, UAPA, Santiago de los Caballeros. Mohamed El Fahari es el encargado del Departamento de Idiomas de la Universidad Abierta para Adultos, UAPA, experto en tecnología educativa, profesor de idiomas y educación en el área de lenguas extranjeras, poeta, experto analista en cultura árabe y en temas relacionados con las políticas árabe-musulmán, originario de Marruecos. Publicó su poesía en 2 idiomas, Memorias en pedazos, 2007 en francés, y Al umbral de la nostalgia, 2010 en árabe, y en la ontología de la poesía árabe contemporánea, The Gateway to Modern Arabic Poetry, publicada en el 2007 en Romania por el poeta iraquí Munir Meseyet en 3 idiomas. Tiene varios premios en poesía en Marruecos y Líbano. Además, ha publicado varios artículos en periódicos de su país sobre la cultura árabe, la política, la literatura. También enseña en Marruecos y la República Dominicana. Sus principales intereses son la lingüística, la creación literaria, la traducción, la mediación cultural, la educación a distancia, entre otros. Pero además, el maestro concluyó con honores una maestría en FLEP de la Universidad de Santille en Martinique. Maestro, para nosotros es un placer, de verdad que sí, maestro. Muchísimas gracias, magistrado. Gracias. Maestro, ¿cuántos idiomas usted habla? Yo hablo 6 idiomas. 6 idiomas. Sí. Entre esos 6 idiomas figura el árabe, el francés, el inglés, el español, por supuesto, el portugués y el bereber.
¿El bereber eso es qué, maestro? El bereber es un idioma totalmente diferente, divorciado del árabe. Podemos decir que es el idioma autóctono de los países del norte de África, porque el árabe, cuando empezó a hablarse en los países del norte de África, es decir, en Mauritania, Marruecos, Algeria, Tunisia, Libia, empezó a hablarse después de la conquista árabe musulmana alrededor del siglo VIII después de Jesucristo. ¿Usted es oriundo de qué país? Yo soy oriundo de Marruecos. ¿En qué ciudad? La ciudad precisamente en el extremo norte del país, del continente africano, que se llama Tánger. Es por eso que yo hablo el español de todas maneras. El español es uno de mis idiomas que yo domino y yo lo hablo desde que yo tenía 12 años de edad, 12. por la cercanía de la ciudad donde yo vivía al sur de España. Okay. ¿Cuántos idiomas son oficiales en su país? Bueno, en Marruecos el idioma oficial y constitucional es el árabe, pero el francés tiene un estatuto de idioma segundo, pero va más allá de un idioma segundo, porque si nosotros observamos la política lingüística en Marruecos, hasta en los documentos oficiales que entrega el gobierno a los ciudadanos, están en ambos idiomas, en árabe y en francés. De ahí surge entonces la importancia del francés para Marruecos como país francófono. Okay. Ahora, el español también tiene un estatuto privilegiado por la doble colonización francesa española en Marruecos desde 1912 hasta 1956, casi medio siglo de colonización, y nosotros sabemos muy bien, si regresamos un poquito a la historia, entonces es verdad que la colonización deja mucho más daño que desarrollo en cualquier país colonizado. Sin embargo, hay que reconocer que en Marruecos la colonización francesa y española dejó muchos proyectos, incluyendo los proyectos culturales y la incidencia de ambos idiomas. Sobre todo, en lo que es de la lengua española, hay mucha incidencia en el norte y en el sur del país. Sí. Maestro, hoy vamos a hablar de muchos temas, de derecho de su país, cuáles son las fuentes, cómo se compone la justicia, cuál es la incidencia que tiene el derecho marroquí con relación al derecho francés y al derecho de la República Dominicana. Pero vamos a hablar de todo porque hoy hay que aprovecharlo a usted, de su vasta cultura. Muchas gracias. Vamos a comenzar con relación a los idiomas y sobre todo en la carrera de Derecho. Desde el punto de vista suyo, ¿cuál es la importancia que reviste el idioma, por ejemplo, el francés, dentro de lo que es la carrera de Derecho, sobre todo en la Universidad Abierta para Adultos, UAPA? Muy bien. Pues, como usted lo mencionó al principio, en el Departamento de Idiomas, la Universidad Abierta para Adultos, el cual yo manejo, tenemos una historia, una experiencia muy linda, sobre todo acerca de lo que es la importancia de aprender idiomas, no solamente en la carrera de Derecho, en todas las carreras de la universidad. Y de hecho, varios profesionales de Derecho, después de concluir su carrera, se han orientado hacia el aprendizaje de los idiomas en otras carreras, de lenguas, teniendo en conciencia de que los idiomas hoy en día es la puerta que abre muchas oportunidades al profesional para ejercer en diferentes áreas, sobre todo el área de derecho, porque el derecho dominicano está conectado con el derecho de otros países, sobre todo el derecho francés. Si nosotros estudiamos a profundidad el derecho dominicano, nos percatamos de que está inspirado en su mayoría al derecho francés. De hecho, aquí en todas las universidades del país, en la carrera de Derecho, hay algunas obras y referencias claves que hay que estudiar en esta carrera. Por ejemplo, la obra de Montesquieu, El espíritu de las leyes. También la obra del contrato social de Jean-Jacques Rousseau. Esas dos obras son claves cuando se estudia la historia del derecho en esta carrera. Entonces, visto todo esto, la mejor manera de comprender el derecho dominicano
aparte de estudiarlo en el idioma nativo, que es el español, hay también que leer muchas obras de derecho en su propia cuna, en el idioma original, que es el francés, ya que el derecho dominicano está inspirado en el derecho francés. Otro idioma que es sumamente importante para los profesionales de derecho es el inglés, porque también el derecho dominicano está ligado de cierta manera a lo que es el common law, el derecho en Estados Unidos, en los países también de habla inglesa, Inglaterra. Sí. Me llegó una idea ahora mismo, cuando usted hablaba de las diferentes obras, y me llegó la idea del Cis Libre de la République de Jean Baudin, que es muy importante para las personas que estudian Derecho y para los abogados mismos. Maestro, ¿cuál es su opinión? Por ejemplo, se ha visto en la actualidad de que se ha excluido en cuanto al aprendizaje del idioma francés en algunas universidades como lengua. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, el idioma francés hoy en día es un idioma que ocupa la quinta posición a nivel mundial. Eso significa que hay prácticamente más de 800 millones de 800 millones de personas que lo hablan a través del mundo. Y cuando hablamos del francés como idioma, también hablamos del francés como cultura, como leyes, como sistema judicial, todos los sistemas que rigen un país, ¿verdad? Hay que expresarlos a través de un idioma u otro. Hoy en día, como todos los países están interconectados, son países globalizados a nivel universal, entonces el francés tiene suma importancia para entender esos sistemas en esos países. Por ejemplo, el sistema legislativo, cómo funciona en Francia y en países francófonos. El sistema ejecutivo, cómo funciona también en esos países. El sistema judicial, porque hoy cuando hablamos de globalización, no es solamente globalización económica, hablamos también de globalización cultural y de globalización que tiene que ver con el intercambio de leyes, porque precisamente hoy en día vivimos en una situación que está marcada por el concepto de seguridad, y la seguridad incluye que los países deben tener una interacción y un intercambio de inteligencia, de informaciones, para entonces velar por la paz y por la seguridad internacional. Por ejemplo, el tema del terrorismo. El tema del terrorismo desde 2001, precisamente, con los ataques del 9/11 en Estados Unidos, ha acaparado la atención de todos los países del mundo. Todos los gobiernos tienen que programar un presupuesto dedicado esencialmente al tema del terrorismo, la lucha en contra de la violencia, sobre todo la inteligencia entre todos esos países para evitar que haya más violencia en esos países. Maestro, vamos a hablar ahora de lo que es el derecho marroquí. ¿Cuáles son los orígenes de este derecho, maestro? El derecho marroquí, para entenderlo y saber de dónde viene precisamente, hay que volver a la historia del país. Marruecos tiene una historia de más de 5.000 años, ya que comenzó, por ejemplo, con los autóctonos, los habitantes autóctonos marroquíes, que son realmente los bereberes y no los árabes. Los árabes llegaron a Marruecos a partir del siglo VIII después de Jesucristo, ¿verdad?, con la conquista árabe. El primer monarca que llegó a gobernar árabe, el primer monarca árabe que llegó a gobernar Marruecos, se llama Edris I. Llegó de la península árabe huyendo a la guerra entre los abbasitas y los amawitas, que estaban en conflicto de poder. Entonces huyó de ahí y llegó a Marruecos para establecerse primero como oriendo de ahí y como el origen de la religión musulmana en Marruecos, porque él contribuyó mucho a la conversión de los bereberes que no tenían la profesión musulmana antes, hasta la llegada del monarca Idris I. Entonces jugó un rol muy importante en la conversión de la población berebera en Marruecos. Se convirtieron al Islam, se casó con una de ellos que se llama Kenza, ¿verdad? Y entonces empezó a hacer proselitismo musulmán allá
Y cuando hablamos de proselitismo musulmán, es decir, religión musulmana, en su gran mayoría, porque la religión musulmana no solamente preceptos religiosos, sino un sistema de vida, un sistema jurídico también, porque las leyes de Marruecos, en su gran mayoría, están inspiradas de la Sharia musulmana, es decir, de la religión musulmana. Y el Corán, precisamente como referencia base de estas leyes, contiene todo un sistema bien elaborado que se ajusta a la realidad sociocultural de Marruecos. Y hay que destacar también que las leyes del Corán, ¿de dónde vienen? A su vez, vienen de los preceptos que fueron entonces traídos por Moisés y por precisamente el Código de Hammurabi. Que el Código de Hammurabi a su vez fue inspirado en lo que es la ley del talión. Entonces, cuando hablamos de la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, ese precepto lo encontramos tanto en la religión judía, porque los judíos fueron los primeros en sistematizar todo esto, después precisamente de la referencia base, que es el sistema judicial de Hammurabi, que es un sistema que se compone de 282 leyes, ¿verdad? Fue sistematizado precisamente en la antigua Mesopotamia para establecer orden y ley durante el mandato de rey Hammurabi. Entonces Hammurabi pudo sistematizar todo ese sistema de leyes y de hecho si vamos por ejemplo hoy a visitar Francia, en la ciudad de París, precisamente en el Museo del Louvre, podemos encontrar ahí la estela que formó Hammurabi y que contiene precisamente estas leyes. Entonces, gran parte del derecho marroquí tiene diversas fuentes, la fuente del Corán, la fuente del Código de Hammurabi y también una parte, eso fue sobre todo en la tercera reforma constitucional, fue adaptado también, una parte del derecho marroquí viene siendo entonces una parte concluyente del derecho francés. Por la colonización francesa, por supuesto, y la influencia de Francia en Marruecos que se vive todavía, sobre todo en la reforma constitucional, la última de 2011, donde el Código de la Familia, ¿verdad?, contiene en su gran mayoría muchas leyes inspiradas al derecho francés. Maestro, ¿cómo se hace entonces su país? Digo, el país suyo ya es República Dominicana, Sí. sino el país de origen a donde usted nació, con relación a la interpretación de las leyes, porque si bien es cierto que hay varias lenguas que son oficiales, para el asunto de la oficialidad en cuanto a las leyes, ¿cuál es el idioma oficial para la ley en ese país? Muy bien. Como yo dije ahorita, el idioma constitucional nativo de Marruecos es el árabe, pero también el bereber, porque el bereber es el idioma de los autóctonos de Marruecos. Entonces, como el idioma principal constitucional, por ejemplo, desde el primer artículo de la Constitución marroquí, se define ahí el idioma oficial, es el árabe. Entonces, toda la Constitución marroquí está escrita en árabe. También los demás códigos, el Código Civil, el Código Penal, el Código Tributario, las legislaciones fiscales también, todo está escrito en árabe en su primera referencia de origen. Pero también hay traducción sobre todo al francés, que es el idioma segundo oficial en Marruecos. Y últimamente, cuando se oficializó el bereber en la última reforma constitucional de 2011, también se tradujeron todos esos códigos al bereber precisamente para que estén al alcance de la población que maneja el bereber como idioma nativo, pero no hablan todavía el árabe, porque el árabe no está generalizado en todo el territorio nacional, porque todavía tenemos algunas tribus, ¿verdad?, que hablan su idioma autóctono de origen, que es el bereber. Entonces, pero de ahí esa surge... tribu no habla el árabe. Algunos de ellos no hablan árabe, nada más hablan bereber. Okay. Entonces, para que ellos se eduquen a lo que es las leyes del país y entiendan entonces el sistema judicial, hubo la necesidad a través de la Academia de la Cultura Berebera en Marruecos, a traducir esos códigos en el idioma nativo autóctono de los bereberes. Okay. Hablemos, maestro, acerca de los
del derecho en los países árabes. ¿Qué nos puede decir usted? El derecho en los países árabes hay que tomar en cuenta lo que es la realidad sociocultural de cada uno. Okay. Porque cuando hablamos de Arabia o países árabes, es un conjunto de 22 países diferentes. Es verdad que tienen muchas cosas en común, muchos elementos en común, como el idioma, aunque existen variaciones del árabe. O sea, en Marruecos no se habla el mismo árabe que se habla en Egipto, por ejemplo, o en Líbano, o en Siria, o en Arabia Saudita. Hay variaciones. La característica lingüística del árabe de Marruecos viene siendo la mezcla de dos idiomas, como yo lo mencioné ahorita, el árabe y el bereber. Esa mezcla, primero étnica, con la llegada del primer monarca de la dinastía idrisita en Marruecos, esa mezcla del árabe con el bereber, creó una nueva variación del árabe que nada más se habla en Marruecos y Algeria. Por eso que el árabe de Marruecos y de Algeria tienen muchas afinidades, muchas semejanzas, hasta el 98% se entienden. Pero a partir de Tunisia hacia Egipto, hacia Líbano, Siria, Jordania, Qatar, los países del Golfo también, la variación cambia. Los marroquíes y los argelianos pueden entender al árabe de la península árabe, de Arabia Saudita, Egipto y Líbano, pero ellos no entienden el árabe de Marruecos precisamente porque tiene una mezcla de árabe y bereber. Ahora, el derecho en cada uno de esos países, hay que ver la doctrina según la sharia musulmana que adoptan. Por ejemplo, en Marruecos... Escúchame, sí. Perdón, cuando usted habla de sharia, ¿a qué usted se refiere? La sharia es una palabra árabe que significa leyes, un sistema de leyes. La sharia musulmana es el sistema de leyes musulmanas que están inspiradas principalmente del Corán. Entonces, todos los países árabes, en su gran medida, el derecho de ellos está inspirado del Corán. Es la primera fuente, la fuente básica del derecho árabe, independientemente del país árabe del que estamos hablando. Salvo que la doctrina, por ejemplo, la doctrina en el norte de África, en Marruecos y Algeria, es lo que se llama la doctrina sunita. La doctrina sunita tiene como referencia el libro del Imam Malik. El libro del Imam Malik es un poquito moderado cuando hablando de... Ese está en árabe. Exactamente, en árabe. Está un poco moderado cuando hablamos de este libro y la doctrina sunita respecto a otra doctrina que viene siendo como el fruto, ¿verdad?, de los estudios que hizo el imam Ibn Hanbal, por ejemplo, o en Irak y el imam Wahhabi en Arabia Saudita, porque hay leyes musulmanas en algunos países árabes que se interpretan al pie de la letra de acuerdo a la sharia musulmana, sin tomar en cuenta todo el cambio que ocurrió en la sociedad árabe a lo largo de los siglos hasta hoy en día. De ahí, por ejemplo, en Marruecos, ¿por qué Marruecos es un país moderado? Primero, por su apertura a Europa. Es la puerta de África hacia Europa, por la cercanía. Entonces, las leyes marroquíes están adaptadas a la nueva realidad sociocultural. Lamentablemente, en Arabia Saudita, en Emiratos Árabes Unidos, todavía interpretan las leyes de la sharia sin tomar en cuenta los cambios que ocurrieron en la sociedad. O sea, son muy extremas. Por ejemplo, en el Código Penal de Arabia Saudita todavía existe la pena capital, ejecutan a los criminales, y también existe lo que es la lapidación de las mujeres que cometen, por ejemplo, adulterio. Esas leyes de castigo corporal tan rígidas, tan estrictas, ya no existen en Marruecos. En Marruecos fue suspendida la pena capital a partir de 1990. Igualmente, la lapidación, según lo que tengo del conocimiento del Código Penal de Marruecos, nunca ha existido en Marruecos, porque se considera una pena demasiado cruel. Entonces, porque cuando se hace un proceso judicial, no se puede garantizar, después de condenar a muerte, que si hubo un error en el procesamiento,
y hay que echar para adelante para declarar, por ejemplo, a un acusado inocente, ya no se puede hacer nada porque se ejecutó la pena de muerte. De ahí surge la necesidad en el Código Penal marroquí de cancelar la pena de muerte. Maestro, esto es cátedra. Excelente, maestro. Maestro, vamos a unos consejos comerciales para entonces venir con nuestro invitado Mohamed El Fajari. Bueno, maestro. Aldapa Bar and Restaurant. Ven y vive una emocionante experiencia con los auténticos sabores dominicanos y extranjeros. Un lugar lleno de vida, color y sabor para disfrutar en familia, para disfrutar con amigos. Las mejores y más exclusivas cervezas artesanales, locales e internacionales. Estamos ubicados en Los Montones Arriba, San José de las Matas. Aldapa Bar and Restaurant. Que no te lo cuenten. Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos y nietos es una ciudad limpia, organizada y segura, con espacios para el sano esparcimiento. En Santiago de los Caballeros hemos superado la triste etapa de vivir en abandono y desorden. Es que Abel Martínez se propuso hacerlo como una meta de entrega y amor por su ciudad. La población lo ha logrado, lo ve, lo disfruta, lo vive y sobre todo lo ha entendido. Pero aún no terminamos. Seguimos trabajando. Filtros Robeida, la garantía de su salud. En Robeida usted encuentra todo lo que necesita para el tratamiento de su agua. Llámanos y le serviremos de inmediato. 809-581-8322 Santiago. Filtros Robeida, la garantía. ¿No pagas a su orden? Vendremos más. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook. Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. Bien, señores, conversando con el maestro Mohamed El Fajari. Mohamed, maestro, desde el punto de vista legal, ¿qué tiempo puede durar un turista en Marruecos? Bueno, hace prácticamente 3 años, la Embajada de Marruecos firmó un convenio de cancelación de visa con la República Dominicana. En aquel entonces, a raíz de la visita que efectuó el ex canciller Miguel Vargas Maldonado a Marruecos, se firmó este convenio precisamente para facilitar el tránsito entre los ciudadanos dominicanos y marroquíes. Entonces,
yo creo que actualmente los dominicanos pueden viajar a Marruecos sin visa. Y los marroquíes también pueden entrar a República Dominicana sin visa para hacer turismo. La duración maximal que se acordó es de 2 meses. Pueden tener una estadía de 2 meses con entonces solamente el pasaporte, viajar a ambos países. Ahora, para tener una residencia hay que hacer los trámites porque el proceso es diferente. Pero este convenio, por supuesto, como República Dominicana ha hecho con varios países, últimamente con Brasil, ya los ciudadanos dominicanos pueden viajar a Brasil sin ninguna restricción, solamente con pasaporte. Entonces, la idea es acercar un poco las relaciones bilaterales entre Marruecos como país de suma importancia en África, con la República Dominicana, también como país de suma importancia en el área de Latinoamérica, el Caribe, porque la posición estratégica que tiene la República Dominicana le hace verse como un país estratégico, no solamente en el Caribe, sino también en el mundo. Entonces, entretener relaciones cercanas, bilaterales, con la República Dominicana, siempre fue el objetivo también principal de Marruecos. De ahí surgen otros proyectos. Perfecto. Maestro, apartando un poquito para después venir con las preguntas de derecho, la gastronomía. Ustedes tienen, no sé si estoy equivocado, usted me corregirá. Marruecos, su plato principal es el couscous. Exactamente. ¿Es cierto, verdad? Sí, entre otros. Yo lo comí, pero en Francia. Sí. Y uno de su país me dijo, bueno, ese plato es de nosotros, Sí. en Marruecos. Exactamente. Sí. En realidad, la gastronomía marroquí es muy diversificada. Tiene una variedad de comidas que están muy conocidas a través del mundo. De hecho, donde sea que se encuentra una comunidad marroquí, siempre la comida, la gastronomía está presente. Por ejemplo, aquí en República Dominicana hay un restaurante marroquí en Santo Domingo que se llama Marrakech. Oh. El dueño de este Yo nunca lo he oído, ¿no? Sí, Ah, sí. okay. El dueño de este restaurante es amigo mío, que se llama Mustafa. Entonces Mustafa hizo este proyecto, sobre todo, no solamente para presentar la gastronomía marroquí, sino también las tradiciones y la cultura del país. Este restaurante siempre recibe visitas de muchos dominicanos que están muy interesados por la cultura marroquí. Entonces, si por ejemplo tenemos la oportunidad de ir a este restaurante, vamos a encontrar una variedad de comida, pero el principal plato en Marruecos es el couscous. El couscous se hace en como base, un arrocito como medio, exactamente, como la triguito. sémola de trigo, sémola de trigo evaporada, y se le agrega también carne y diferentes tipos de vegetales. Exacto. Es una comida muy sana, muy saludable, y en paralelo hay otros tipos de comida, por ejemplo la pastilla, que se llama la pastilla, que se hace Maestro, con hojas. sí. Usted me excusa que yo le interrumpo. Lo que pasó fue que cuando yo lo fui a comer, yo acá, pero no es el arroz que yo estoy acostumbrado a comer, o sea, que aquel es un arroz como más refinado. Sí. Más, No es arroz, es como sémola de trigo exacto. evaporada. Ajá. Sí. Bien. Sí. Y aparte de eso, la pastilla, que tiene un relleno, por ejemplo, con carne de pollo y almendras, o con fideos y mariscos, hay una variedad. También hay carne con pasas y almendras y huevos también sancochados que se le echan ahí encima, pero el principal ingrediente de comida en Marruecos es el pan de trigo y el pan duro, pero es un pan que tiene muy poca levadura, pero tiene su pajita ahí porque lo preparan con todos sus componentes después de moler el trigo para que sea un pan saludable. Maestro, en cuanto a la religión, por ejemplo, en la República Dominicana, la religión predominante es la católica. En su país, ¿cuál es la religión? En Marruecos, la religión predominante y constitucional del país es el Islam. El Islam moderado. Es decir, prácticamente el 99.99% de los marroquíes son musulmanes. Y hay una pequeña minoría
que son cristianos, porque en Marruecos existen las iglesias también. Prácticamente en cada ciudad hay una iglesia. Y sobre en República todo, Dominicana existirá una iglesia que, por ejemplo, para aquellas personas que musulmanas. Exacto, sí. En términos musulmanes no se llama iglesia, se llama mezquita. Mezquita, Sí, perdón. en Santo Domingo hay una mezquita muy grande que se llama Mezquita An-Nur. Ok. ¿Mezquita? An-Nur, An-Nur. Sí. Está en la 27 de febrero. Ok. Y ahí congrega todas Exactamente, se congregan los musulmanes, sobre todo para hacer las oraciones del día. Los que no pueden entonces hacer las oraciones del día en la mezquita por razones de trabajo o lejanía, entonces lo que hacen es se congregan el viernes, que es un día santo en la religión musulmana, se congregan el viernes para precisamente hacer la oración del viernes. Dura prácticamente una hora y luego se van a sus casas. Maestro, yo me río porque un amigo me dijo a mí, bueno, yo me voy a costar irme para uno de esos países árabes donde el hombre tiene derecho a 1, 2, 3, 4, hasta 5 esposas. La poligamía. La poligamía, sí. Sí. ¿En cuáles de esos países es legal? Porque eso tiene que ser por Sí. un mandato de la ley. Sí. ¿Cuáles son esos países árabes que está permitido la poligamía? Sí. Bueno, todos los países árabes tienen en su código civil, que tiene que ver con la familia, el matrimonio, Sí. este derecho. Ahora, para entender esto, porque en la es un aspecto cultural. sí, en la cultura occidental esto es un poco chocante, que se le conceda al hombre casarse hasta con 4 mujeres, pero la mujer no puede casarse con más de un hombre. Eso ¿dónde tiene su justificación? Primero, como yo dije, en el origen de las leyes, en el Corán. Entonces, ¿por qué esta realidad existe en los países árabes? Simplemente porque, fíjese, en los países árabes, donde la sociedad se compone principalmente con un hombre y una mujer, no se permite entonces el matrimonio homosexual, no se permite, igual que aquí. Entonces, la unidad de la familia es el núcleo de las leyes civiles en esos países. Entonces, ¿por qué se le permite al hombre casarse con más de una mujer? Simplemente porque podrían existir situaciones que le impiden a la mujer tener hijos. Podría existir la situación de que la mujer se enferme, no puede cumplir con los deberes de la familia. Maestro, escúchame, pero un poquito medio chocante, sí, porque Sí. por ejemplo, el hombre cuando se va a casar, él presenta a todas. Sí. Por ejemplo, si son 4, una. Yo me pregunto, y para el asunto de la convivencia, entonces, ¿cómo se reparte? Por ejemplo, si una aquí, otra allí. Bien. Porque mire, un poco medio... Sí. Sí. Esto está condicionado. ¿Dónde viene la condición? Viene siendo en el proceso del matrimonio. Primero, para contraer matrimonio, por ejemplo, en Marruecos, el hombre y la mujer tienen que presentarse ante el juez de la familia, llevando, por supuesto, toda la documentación, certificado, por ejemplo, si está casado, certificado de matrimonio con una sola mujer. La mujer también, tiene que ser, por supuesto, soltera para casarse, porque no se permite a la mujer casarse con más de un hombre. Entonces, llevan también certificado médico de que no tiene enfermedades venéreas. Toda esa documentación, acta de nacimiento, todo esto lo llevan ante el juez, pero no se casan inmediatamente. Eso está sujeto a la valoración del juez. El juez analiza entonces la documentación, y entonces le pregunta a la mujer, ¿usted tiene conocimiento de la causa? ¿Usted sabe que su esposo? Porque la primera esposa tiene que presentarse también, junto con la candidata, la nueva candidata, ante el juez. Le preguntan el juez a ambas, ¿ustedes están conscientes de esto? Sí. A la primera le pregunta, ¿usted sabe que su marido quiere casarse otra vez? Sí. ¿Usted está de acuerdo? Le da toda la seguridad de expresarse sin ninguna presión. ¿Usted está de acuerdo con esto? Si ella está de acuerdo, y entonces la documentación cumple con todos los requisitos y también la nueva candidata está de acuerdo, se contrae un segundo matrimonio. Ahora, si una de las dos no está de acuerdo, automáticamente cae el proceso. No se le permite al hombre casarse con otra. Ahora, ¿cuál es la valoración del juez? Primero, la solvencia económica del marido. Segundo, la salud, que el marido tiene que tener buena salud, tiene que ser apto para formar una nueva familia. Tercero,
eso es muy importante, se le exige al marido colocar cada esposa en su espacio independiente, en su casa. No puede juntarlas en una misma casa. Oh, sino, exactamente. okay. Aparte de la manutención, porque las leyes musulmanas, cuando por ejemplo se divorcian, el marido todavía tiene que mantener a su mujer divorciada hasta que se case con otro hombre. Eso no existe aquí en la ley dominicana ni en las leyes occidentales. Entonces, la mayor razón por la poligamia en Marruecos, ¿por qué se le permite al hombre esto? Es para resolver una situación social. En los países árabes nacen más hembras que varones, entonces cuando crecen y quieren, las leyes en esos países te dicen abiertamente, yo tengo un excedente aquí en términos estadísticos de mujeres. Si yo prohíbo la poligamia o la bigamia, no le permito a un hombre de casarse con más de una mujer, ¿qué voy a hacer con esas mujeres que tengo aquí, que no encuentran un hombre para casarse? Entonces, para proteger a esta mujer, existe esta ley, para que esta mujer tenga una familia, tenga una fuente de ingreso, para que pueda vivir bien, por parte del esposo, por supuesto, y para que esté protegida en su casa. Bueno, maestro, en un buen dominicano hay que tener un buen bolsillo. Sí. En un buen dominicano. Así es. Bien, señores, nos vamos a unos consejos comerciales. Aldapa Bar and Restaurant. Ven y vive una emocionante experiencia con los auténticos sabores dominicanos y extranjeros. Un lugar lleno de vida, color y sabor para disfrutar en familia, para disfrutar con amigos. Las mejores y más exclusivas cervezas artesanales, locales e internacionales. Estamos ubicados en Los Montones Arriba, San José de las Matas. Aldapa Bar and Restaurant. Que no te lo cuenten. Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos y nietos es una ciudad limpia, organizada y segura, con espacios para el sano esparcimiento. En Santiago de los Caballeros hemos superado la triste etapa de vivir en abandono y desorden. Es que Abel Martínez se propuso hacerlo como una meta de entrega y amor por su ciudad. La población lo ha logrado, lo ve, lo disfruta, lo vive y sobre todo lo ha entendido. Pero aún no terminamos. Seguimos trabajando. Filtros Roveida, la garantía de su salud. En Roveida usted encuentra todo lo que necesita para el tratamiento de su agua. Llámanos y le serviremos de inmediato. 809-581-8322 Santiago. Filtros Roveida, la garantía. ¿No pagas a su mujer? Vendremos más. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook. Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com.
Bien, señores, conversando con el maestro Mohamed El Fajari. Maestro, vamos a preguntarle cuál es el sistema político, jurídico que impera en Marruecos. Bueno, Marruecos es un reino, tiene un sistema político monárquico, es una monarquía constitucional. Tenemos un rey que se llama Su Majestad Mohamed VI. Entonces, el rey es la suprema instancia que dirige el país, que gobierna en el país. Pero, en paralelo, hay un presidente de gobierno. En otros países se llama el primer ministro. ¿Quién lo elige ese presidente? Bueno, el presidente del gobierno lo designa el rey, pero después de las elecciones legislativas lo designa del partido ganador de las elecciones. Porque hay un sufragio, ¿verdad?, en Marruecos, que elige de los partidos políticos quién prefiere para ejecutar entonces todas las leyes en Marruecos y dirigir entonces la nación. Entonces, cuando gana un partido político, vota la gran mayoría de la población por ese partido político, el presidente de este partido político es designado como el presidente del gobierno por parte del rey. El rey lo recibe en su palacio, lo designa de manera formal y le pide entonces que forme su gobierno. Todos los ministros para que cada quien entonces maneje el ministerio que le corresponde. ¿Cómo se maneja en Marruecos el asunto del terrorismo? Bueno, Marruecos es un país líder en la lucha preventiva en contra del terrorismo. Tenemos en Marruecos un organismo que se llama el Buró Nacional de Investigaciones Judiciales. Correcto. El Buró es la Oficina Nacional de Investigaciones Judiciales, que viene siendo prácticamente como el FBI en Estados Unidos. Correcto. Entonces, ¿cuál es la misión de ese Buró de Investigación? No solamente agarrar los criminales violentos, los terroristas extremistas, sino también hacer una política de intervención. Y de hecho, gracias a esta política de intervención en materia de seguridad nacional, Marruecos pudo evitar más de 200 ataques, no solamente a nivel del territorio marroquí, sino también gracias al intercambio de inteligencia con los países europeos, principalmente Francia, España, se pudieron también evitar muchos ataques terroristas allá. Y hay que destacar también que el servicio de inteligencia marroquí tiene mucha interacción y mucho intercambio, cooperación con el sistema de inteligencia estadounidense, la CIA. Entonces, todo esto para velar sobre la seguridad mundial y evitar, por supuesto, los ataques, porque lamentablemente hay grupos extremistas que no valoran la vida humana, que no la valoran. Entonces, tienen sus propias creencias muy extremas que inducen a la violencia, porque la violencia está prohibida en todos los países del mundo por el daño que causa. De hecho, la religión musulmana prohíbe la violencia, hasta el Corán lo dice. El Corán lo dice en la Sura de Al-Baqarah. El que mate a una sola vida es como si matase la humanidad entera. El que la salve es como se salvará la humanidad entera. Okay. Maestro, vemos que, como usted lo acaba de indicar, hay personas que son al extremo, ¿verdad? Que no le importa si van a vivir o no. Por ejemplo, ahí tenemos el terrorismo del año 2011. El grupo de Al-Qaeda, sí. El grupo de ISIS ahora, que está sembrando la cesanía en el mundo entero. Que sabiendo que se van a morir, hacen su acto. Ahora, hay que tener, ¿cómo se llama? Una psique, como algo bien... Exactamente. Hay un problema psicológico en la cabeza de esa gente. ¿Por qué? Simplemente porque pierden la facultad de razonar. Porque cuando una persona se inmola dentro de una comunidad para matar a gente inocente, ¿qué es lo que le está pasando en la cabeza de esa gente? Primero, eso viene siendo el endocrinamiento. Los jefes religiosos extremistas, ¿verdad?, endocrinan a esos jóvenes para que cometan esos actos horrendos. ¿Por qué? Porque tienen un proyecto político, porque en realidad ellos nada más usan la religión musulmana para
para llegar de manera maquiavélica, para llegar Sí. a los beneficios de ellos, los intereses políticos, porque el conflicto no es religioso, el conflicto es político. Esa gente entonces, cuando cometen esos ataques, tienen un solo objetivo, es desestabilizar entonces la seguridad del país. Y esto se prohíbe en todos los países del mundo. Así. Maestro, ¿quién nombra a los jueces en su país? Los jueces, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia, la Corte de Casación, la Corte, el Tribunal Legislativo y también el Tribunal Administrativo. Entonces, las cabecillas o los jefes, los jueces jefes de todas esas instancias son designados por el rey de Marruecos, inclusive el Procurador General. Y también. no hay como, por ejemplo, interferencia, por ejemplo, porque si él es el que lo nombra, no podrá influir en cuanto a las decisiones de los jueces. Sí, para entender esto, Sí. hay que volver a la relación del rey de la monarquía con el pueblo y con las instituciones. Correcto. El rey de Marruecos no interfiere en las decisiones de los jueces, para nada. Tienen una amplia independencia para entonces juzgar de acuerdo a los códigos del país. El rey lo único que hace es ratificar la terna cuando se le presenta una terna de jueces, ¿verdad? Se hacen a nivel del tribunal entonces las elecciones, quién va a ser el juez, el jefe de cada instancia, se lleva entonces la decisión ante el rey. El rey lo único que hace es ratificar la decisión. Entonces, los jueces tienen toda su independencia en Marruecos para juzgar de acuerdo a las leyes, pero tampoco pueden violar las leyes, porque las leyes son las que dirigen entonces todos los procesos judiciales en Marruecos. Sí. Maestro, hay algunos países árabes que está establecido lo que es la pena de muerte. En su país de origen, ¿la pena de muerte es legal o no? Bueno, en el Código Penal marroquí, la pena de muerte existía como un castigo después de un largo proceso, porque el proceso penal dura años y años hasta que se comprueba de que realmente, bajo confesión primero del acusado, tiene que reconocer que realmente cometió el delito del asesinato o homicidio, ¿verdad? Donde se pierde una vida humana, con premeditación. Si no se comprueba, no se condena a muerte. Ahora, después del 1990, cuando Marruecos firmó tratados con los organismos internacionales de derechos humanos, principalmente, entonces la pena de muerte se le dio una terminación, un fin. Que fue abolida. Exactamente, fue abolida, pues a partir de 1990 no se ejecutó ningún ciudadano en Marruecos. Entonces, la pena máxima que se le puede dar, por supuesto, tomando en cuenta la confesión, la premeditación, las evidencias, todo, durante un largo proceso, la pena máxima que se puede dar es la cárcel perpetua, con condena perpetua. Usted sabe que cuando, por ejemplo, hay una pena así tan drástica, al extremo, es como un metamensaje a los ciudadanos. Exactamente. Pero yo me imagino que a lo mejor, si no la insertaron en la reforma constitucional, es porque han visto, ¿verdad?, de que es mejor que sea abolida, o sea, de que esté presente. Sí, como yo dije al principio, la sociedad musulmana ha conocido muchos cambios. Mucha apertura sobre el mundo occidental, porque no vivimos solos, tenemos un intercambio económico, cultural, social con los demás países. Entonces, lo que tenemos que hacer es coger las buenas leyes que benefician el vivir juntos, la paz, ¿verdad?, y la seguridad, e incluirla en nuestros códigos. ¿Por qué no? Se nos beneficia y nos asegura el buen Estado de Derecho, hay que incluirla. Entonces, ¿por qué los países firman acuerdos internacionales precisamente para enriquecer su sistema judicial? Maestro, es una lástima que hemos llegado a la parte final, pero vamos a invitarlo, maestro, perdón, porque hay muchos temas que quedaron inconclusos, por ejemplo, la relación que existe entre el derecho musulmán y el derecho occidental, específicamente en el derecho francés, entre otros temas, y también vamos a hablar después
sobre el conflicto Israel-Palestina, Por que supuesto. ha sido, y que veo que la población no tiene como esos datos así Exactamente. culturales, porque es una formación de cultura. Maestro, ¿qué más decirle, maestro? Que Papá Dios nos lo bendiga y que le Amén. ilumine esa brillante cabeza, maestro. Amén, amén. Muchísimas Maestro, déjeme gracias. decirle algo, Sí. y no porque estamos aquí en la Cámara de Televisión. Usted es mi superior en cuanto a la docencia, yo pertenezco también a su staff de profesores, y a veces los estudiantes me dicen, caramba, usted es igual que el maestro Mohamed. Y yo, no, el maestro y yo, Mohamed, hay una gran diferencia, y es que yo soy su alumno. Yo soy su alumno, maestro, de corazón, y siempre yo se lo he dicho a los muchachos. Yo, pues, estoy muy orgulloso de pertenecer a su staff, maestro. Gracias, Muchísimas Manuel, gracias. Gracias. Gracias, maestro. Solamente tengo que, en 10 segundos, Sí, señor. tengo Señor. que destacar de que en la UAPA no hay superiores, subalternos, no, somos Sí, un no, equipo. no, yo sé que sí. Todo Sí. un equipo. Amén. Y yo también me siento más que orgulloso de tener al magistrado Manuel Cuevas como amigo y como también Gracias, maestro. un profesor importante en el staff de la UAPA. Eso es un honor para mí. Gracias. Todos los días aprendemos unos de los otros. Gracias, maestro. Muchas gracias, magistrado. Cuídeseme Y mucho. un placer. Con Dios, Muchas maestro. gracias. Bueno, que Dios me lo bendiga. Bien, señores, no hay tiempo para más. Que Papá Dios me le bendiga y nos vemos en una próxima entrega. Bye, bye.